Yo muy contenta de poder compartir con ustedes nuevamente en un webinar organizado por la familia de Bacredomatic, que siempre procura llevar temas de actualidad y de mucha importancia para ustedes como comerciantes, como contribuyentes, como pequeñas y medianas empresas. El tema de hoy es de gran importancia porque vamos a abarcar las diferentes responsabilidades o obligaciones tributarias que tenemos como contribuyentes. Es importante señalar que, si bien es cierto, vamos a abordar cerca de 18 obligaciones tributarias, a nivel de impuestos les doy la referencia. Actualmente existen cerca de 108 tributos, no impuestos, porque el tributo es la categoría mayor. Los tributos se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales o parafiscales. Eso para que lo tengan de referencia. Pero realmente el seminario no solo está enfocado en tema de tributos, sino que va un poco más allá y nos vamos a referir a las diferentes responsabilidades. ¿Qué tipo de obligaciones tenemos nosotros como costarricenses contribuyentes de la administración tributaria? La legislación las clasifica en dos tipos. Tenemos obligaciones formales y obligaciones materiales. Dentro de las obligaciones formales destacamos 8 que son sumamente importantes, porque si no cumplimos con estas obligaciones nos exponemos a sanciones, y estas sanciones, por supuesto, estarán sujetas a intereses. ¿Qué significa eso? Que van a tener un peso en el bolsillo de cada contribuyente que no cumpla con estas responsabilidades. La primera responsabilidad, bueno, es inscribirse en los registros que corresponden como contribuyente y mantener la información actualizada. ¿Esto a dónde se hace? Bueno, en la administración tributaria virtual, porque ahora, bendito Dios, que tenemos muchos trámites que se hacen de manera virtual y ya no tenemos que desplazarnos a las oficinas de las administraciones tributarias. Esto lo hacemos en la plataforma que se denomina Administración Tributaria Virtual. Para eso debemos de contar con un usuario que igual ahí mismo en esa plataforma realizamos nuestra inscripción como usuarios y hacemos el primer proceso. Nos inscribimos como contribuyentes y ahí debemos de poner los datos de la persona física, del responsable legal, el nombre de la sociedad jurídica, si es que aplica, el domicilio fiscal, el domicilio del representante legal. Y como les reitero, esta información debe ser actualizada. Caso contrario, en muchas ocasiones no podemos presentar declaraciones porque se detecta que la información no es actualizada. Nuestra segunda obligación o responsabilidad como contribuyentes, bueno, inscribirnos en el régimen que nos corresponde. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted es una pyme o un contribuyente persona física que se dedica a la actividad agropecuaria, puede optar por inscribirse en el régimen especial agropecuario. Si realiza una actividad que cabe dentro del régimen simplificado, se inscribe en ese régimen. Si es un contribuyente que no tiene un régimen específico, le corresponderá inscribirse en el régimen tradicional. Tercer punto, presentación de declaraciones. Todas las declaraciones tienen una fecha establecida de presentación y de pago. Esa es sumamente importante. Se debe de hacer una verificación siempre de las declaraciones. ¿Qué significa eso? Que yo como contribuyente debo de garantizar que la declaración que estoy presentando tiene los respaldos correspondientes que la soportan. O bien, evidentemente, si cuentan con un servicio a través de un contador, el contador debe de tener los soportes. Y aquí, valga el comercial, hay que ser muy cuidadosos, porque muchas veces los empresarios se dedican a la parte operativa, a la parte de ir a capturar clientes, a la parte del mercado, y dejan la responsabilidad de la parte contable al contador, valga la redundancia. Sin embargo, los representantes legales
son solidariamente responsables junto con el contador del tema de las declaraciones. Y aquí cabe señalar que quien al final firma la declaración, aunque sea vía digital, porque todo el proceso de presentación de declaraciones se hace digitalmente, es bajo la firma del representante legal. Entonces, el proceso de verificación sumamente importante. Otro de las responsabilidades como contribuyentes, llevar los libros legales o los libros contables. Hace años atrás, este proceso era bastante tedioso porque cada registro contable debía de irse inscribiendo en aquellos libros que eran como los libros de actas. Había que llevar un libro de balances, un libro de inventarios, un libro de los registros contables, y era sumamente complicado cuando el volumen de actividades de una empresa crecía significativamente. Imagínense, llevar esos libros era tremendo trabajo. Ya en la actualidad los libros contables se llevan digitalmente, entonces eso facilita muchísimo el proceso. Otra de las obligaciones, y que a veces tenemos muchísima resistencia a esto, es el que debemos de facilitar el control tributario. ¿Qué significa eso? Que si yo como contribuyente soy notificado de que voy a ser sujeto de fiscalización, yo debo de facilitar la documentación, el ingreso del personal de la administración tributaria a las instalaciones de mi empresa. Es decir, no puedo estar diciendo, no, aquí no puede venir, no lo podemos recibir a tal hora. No, debo de hacer que el trabajo del auditor fiscal sea lo más transparente posible. Nuestra séptima responsabilidad, emitir factura electrónica. Recordemos que por ahí del año 2018 se emitió la legislación correspondiente a factura electrónica, que también es un proceso que vino a facilitar el tema de la emisión de todos los documentos relacionados con la facturación y que permite un control casi en línea de la administración tributaria de las compras y las ventas que realizamos. Solo hay un par de excepciones en cuanto a factura electrónica que están excluidos de la obligación de emitir el comprobante electrónico. En este caso les puedo mencionar los contribuyentes del régimen simplificado, que fue un tema que abordamos en un webinar anterior, pero igual para que les quede la referencia. Y nuestra octava responsabilidad como parte de las obligaciones formales es la de conservar de forma ordenada los registros, documentos, cualquier información que esté ligada y que afecte contablemente nuestras operaciones y que tenga un impacto a nivel de impuestos. La obligación de conservar toda esta documentación es por 5 años, es decir, el periodo de prescripción es de 5 años. Por ejemplo, si yo tengo mi cierre fiscal que terminó 31 de diciembre de 2021, debo de conservar todos los documentos relacionados con ese periodo fiscal por 5 años. Eso significa que a partir del 1 de enero de 2027, en este caso, 1 de enero, ya yo podría desechar esa documentación, porque recordemos que igualmente, si tengo documentación física, eso me ocupa un espacio físico y eso me representa un costo. Y si lo tengo digitalmente, también a nivel de un servidor, pues tengo un espacio de almacenamiento que estoy ocupando. Entonces, recuerden, debo de guardar la documentación de forma ordenada y que sea fácilmente ubicable durante 5 años. Con esto terminamos con las obligaciones formales. Pero ¿qué hay en relación a las obligaciones materiales? Figúrense en que de obligaciones materiales solo hay una obligación material, pero es la más importante de todos. Y esa obligación es el pago de las obligaciones tributarias.
¿Por qué? Porque yo nada resuelvo con haber cumplido mi obligación formal de presentar mi declaración, y si tenía que pagar impuesto y no lo cancelé, estoy dejando de cumplir con la obligación de realizar el pago. Como un dato histórico, porque a veces tendemos a creer que los impuestos son cosas de el día a día o que son recientes. No, figúrense que quería comentarles un dato histórico en relación al origen de los tributos en Costa Rica. Y la historia de los tributos en Costa Rica como obligación tributaria viene desde la era antigua de nuestro país. La era antigua la podemos ubicar entre los años 12.000 y 15.000 antes de Cristo. Y resulta que en aquellos tiempos los impuestos se pagaban en especie, y lo que pagaban los contribuyentes era por medio del maíz o del cacao. Conforme se fue evolucionando y ya en la época de la colonia, entre el año 1521 y 1821, ya cambió un poquito la figura, pero también se pagaban impuestos. Se pagaba un impuesto denominado almojarifazgo, que era un impuesto portuario. Y vean qué interesante, porque se pagaba un 2% sobre las exportaciones. Y para mantener un nivel inferior a nivel de importaciones, que era el producto que ingresaba a nuestro país, se pagaba un impuesto del 5% sobre las importaciones. Otro impuesto que se pagaba en la época de la colonia era el conocido como la alcabala. Y la alcabala lo podemos asociar más o menos como el impuesto al valor agregado, y tenía en ese momento una tarifa del 2 y del 4% sobre los bienes que se vendían en el mercado local. Y finalmente estaba el diezmo, que cada poblador, en ese sentido ya no era solo contribuyente, debía de pagar a la iglesia o contribuir con la iglesia con un 10% de sus rentas. Entonces vean que el tema de los tributos no es un tema de actualidad. Ya tenemos bastante historia al respecto. Esto como dato interesante o dato curioso del webinar Bacredomatic del día de hoy. Pero ahora sí, ¿qué pasa en la práctica con esos deberes formales y materiales que les he estado compartiendo el día de hoy? Bueno, vamos a traducirlos ya operativamente cómo funciona. El primer impuesto que tenemos y que deben de cumplir todas las personas jurídicas es el que se refiere precisamente al impuesto a las personas jurídicas. Este impuesto fue establecido por la ley 9428 y lo que me dice es que todas aquellas sociedades establecidas mercantilmente, eso quiere decir que están constituidas registralmente en el Registro Nacional, deben de cancelarme este impuesto. Simplemente con el hecho de que estén inscritas, no importa si la sociedad tiene actividad o no. ¿Qué caracteriza el impuesto a las personas jurídicas? Bueno, su pago se realiza anualmente en el mes de enero. Usted lo puede hacer del 1 al 30 de enero. Si ya no lo hizo durante el mes de enero, va a estar sujeto a una sanción. Consecuencias de pago, bueno, se van a generar intereses. Si usted no paga ese impuesto en 3 periodos consecutivos, el Registro Nacional puede de forma automática proceder a excluirlo como sociedad morosa, indistintamente de si usted es una sociedad que tiene actividad. Entonces esto es sumamente importante, porque si usted tiene actividad y no pagó en 3 periodos, van a bloquear su desarrollo, no va a poder seguir ejecutando su actividad hasta que se ponga en regla debido al no pago del impuesto a las personas jurídicas. ¿Y qué me va a significar esto? Bueno, voy a tener que incurrir en gastos porque voy a necesitar la asesoría de un abogado o la asesoría de un consultor fiscal
Y eso, además de las multas que ya voy a tener, y muy importante, a veces no consideramos estos temas, pero la reputación para las empresas es sumamente importante. Y lo hemos visto cuando a veces en los medios de comunicación ponen noticias en donde dicen la empresa XYZ no pagó sus impuestos. Siempre tendemos a reaccionar. Entonces, bueno, vean que definitivamente cumplir con esta obligación me va a afectar no solo a nivel de negocio, sino que a nivel reputacional. Tenemos el timbre de educación y cultura. Yo no sé si ustedes sabían para qué fue creado el timbre de educación y cultura. Pues bueno, les cuento que este timbre fue creado para fortalecer el sistema de educación musical en nuestro país. Y es por esta razón que los fondos recaudados a través de este timbre, el 60% son entregados a la Universidad de Costa Rica, el 30% a la Universidad Estatal a Distancia y el 10% a la Junta Directiva del Museo Nacional, que en buena teoría deberían de utilizar estos fondos precisamente para desarrollar todas aquellas actividades relacionadas con la educación musical en nuestro país. ¿Cuándo se paga este impuesto? Entre el mes de febrero y marzo de cada año. Todas, aquí también, todas las sociedades mercantiles con o sin actividad económica deben de cancelar el timbre de educación y cultura. El monto, ¿cómo se calcula? El monto se calcula con base a la declaración del impuesto sobre la renta. Eso significa que toman el patrimonio, hay unos rangos establecidos y de acuerdo a esos rangos, el monto del timbre de educación y cultura va a variar dependiendo del patrimonio entre los 3,000 colones y los 18,000 colones. Eso significa que aunque sea una empresa que tenga un patrimonio de 1,000 millones de colones, cancelará de timbre de educación y cultura, por lo menos esas son las tarifas, fueron las tarifas para el periodo 2021, se modifican cada año, pero el porcentaje de modificación es muy bajo. Pero siguiendo con el ejemplo de un patrimonio de 1,000 millones de colones, igualmente lo máximo que pagó en el año 2021 fueron 18,000 colones. Aquí otro aspecto importante. Muchas veces el contribuyente ingresa a el ATV o ingresa a la entidad bancaria a cancelar el timbre y no encuentra esta obligación pendiente de cancelar. En esos casos no es que no le corresponde cancelar el impuesto, es que como no han, y sucede más que todo con las sociedades inactivas, como no se reporta actividad, no aparece cargado el impuesto. En estos casos se debe de completar un formulario de pago que se llama D110. Con ese formulario de pago se va a la entidad bancaria porque en este caso no se puede hacer en línea y se cancela directamente en el banco. Hace más o menos año y medio, ya vamos casi a 2 años por ahí, 2019, perdón. Se estableció la obligación de inscribir las sociedades inactivas. ¿Y qué significa o qué ha significado esto? Bueno, la resolución que establece esta obligación lo que me dice es que se debe de realizar una declaración para todas aquellas empresas que no realizan actividad lucrativa. ¿Qué tipo de empresas son esas? Usualmente son aquellas sociedades que se usan o se han usado históricamente para inscribir bienes muebles, por ejemplo, vehículos, o bienes inmuebles, por ejemplo, terrenos, casas, edificios, o sucede con sociedades que en algún momento tuvieron actividad económica, se dejó esa actividad económica y nunca se desinscribió esa sociedad del registro. Estas son sociedades inactivas que no tienen actividad económica. Entonces, para un mayor control de todo lo que sucede
en nuestro entorno económico y también para controlar un poco el tema de fraude y de lavado de dinero, nació esta obligación. Y anualmente tenemos que hacer una declaración patrimonial especificando cuánto tenemos de activos, cuánto tenemos de pasivo y como resultado, cuál es el valor de nuestro patrimonio. ¿Cuándo se presenta esa declaración? Se presenta 2 meses y medio después del cierre del periodo fiscal. En este año 2021 correspondía presentarla el 15 de marzo. El cierre fue 31 de diciembre de 2020, 2 meses y medio posteriores son el 15 de febrero, son 2 meses y medio. ¿Qué ha pasado este año? El formulario que se había dicho que se iba a adaptar para esta declaración todavía no ha sido publicado. Sin embargo, lo que la Administración Tributaria a través de resolución indicó es que aquellos que quisieran presentar voluntariamente esta declaración lo pueden hacer a través del formulario D101, que es el mismo que se utiliza para declarar el impuesto sobre la renta. Mi recomendación es, si al día de hoy usted tiene la información para presentar su declaración de sociedades inactivas, hágalo sin ningún temor en el formulario D101 y ya se olvida por este año de esa declaración. La nueva declaración, como les digo, a la fecha no se ha definido, no sabemos qué elementos o qué información va a pedir. En el formulario D101 ya sabemos qué es lo que necesitamos, entonces, si lo tiene, como le digo, no pierda tiempo, no esté pensando si lo hago o no lo hago. Si la información está disponible, preséntela de una sola vez. Esto no va a generarle ningún impacto. Y no es como algunas personas han dicho, que si presento esa declaración, el sistema va a pensar que estoy presentando una declaración de impuestos sobre la renta y me van a cobrar intereses. No, eso no es correcto. Como solo voy a ingresar información en la parte de balance general, el sistema no va a generar ninguna multa, ninguna sanción, ningún interés. Entonces, como les digo, siéntanse libres si tienen la información de proceder de una sola vez con la declaración de sociedades inactivas. Si necesita asesoría, bueno, busque a la persona adecuada que lo pueda guiar en ese camino y que esté seguro de que lo que está presentando y que los respaldos que acuerpan esta declaración están en línea y no va a tener problemas en el futuro. Registro de transparencia y beneficiarios finales. Esta es otra de las obligaciones o responsabilidades tributarias que es bastante nueva. Esta se empezó a ejecutar a partir del año 2019 y esta también nace como resultado de mejoras contra la lucha del fraude y del narcotráfico, porque lo que busca esta declaración o este registro es tener un control de quiénes son los accionistas de las sociedades, valga la redundancia, y hasta dónde llega el beneficio dentro de esa sociedad. Por eso se pide la información del beneficiario final. ¿Cómo se hace este proceso? Se hace a través de la plataforma Central Directo del Banco Central de Costa Rica. En el Banco Central de Costa Rica está conectado con la Administración Tributaria, está conectado con el Registro Nacional de Costa Rica y ahí está cargada la información de todas las sociedades jurídicamente inscritas en nuestro país. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos ingresar a esa plataforma teniendo disponible firma digital o bien a través de un abogado o otorgando un poder a una persona que tenga firma digital, pero
que se hace con un proceso también a través de un abogado o notario y que nos va a permitir incluir la información tanto de sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades de nombre colectivo, las sociedades en comandita, como algunos de los ejemplos que les puedo dar. Y muy importante, a partir de este año se incorporan dentro de ese registro de transparencia y beneficiarios finales los fideicomisos. El 30 de junio vence la obligación para los fideicomisos para presentar este registro. Así que todos aquellos que tengan fideicomisos, vean que tienen ya cerca de exactamente 20 días para presentar esta declaración. Las multas, en este sentido, son bastante pesadas para el bolsillo. Estamos hablando de que el monto mínimo que le pueden cobrar son 3 salarios base y eso representa 1.386.000 colones. La máxima corresponde a 100 salarios base, que esos son 46.200.000 colones. Entonces, imagínense, por un proceso tan sencillo, no se arriesgue a tener que pagar una multa de esta clase. Usualmente el registro de transparencia, la fecha de vencimiento es el 30 de abril. Sin embargo, por todo este tema de pandemia, este año se extendió hasta el 31 de mayo. Sin embargo, creería que ya para el 2022 va a quedar establecido el proceso para 30 de abril. En el caso de este año, ya quien no lo presentó está sujeto a multas e intereses. Y créanme que están dando un seguimiento muy cercano. De hecho, ya tengo personas que me han consultado. Vean que estamos 10 de junio, la presentación venció 31 de mayo y ya están recibiendo correos de la Administración Tributaria de que no han presentado el registro de transparencia y beneficiarios finales. Importantísimo, si es una sociedad que se constituyó, dígase, en 2021, si se constituyó antes o después de abril, también está sujeto a esta obligación. Se tienen 20 días hábiles luego de que se hace el proceso registral para presentar el registro de transparencia y beneficiarios finales. Entonces, atentos porque no es algo que no es una obligación que únicamente se da para las sociedades constituidas que vienen del periodo fiscal anterior, no. Las nuevas que se van incorporando tienen 20 días hábiles para hacer esta declaración. Si la declaración tiene un error, ¿qué puedo hacer? Puedo presentar una declaración extraordinaria. Tengo un periodo de 15 días para hacer la modificación e igualmente, si la sociedad ha sufrido algún cambio, debo de proceder a actualizar el registro de transparencia. Y bueno, lo del tema de las multas ya se los comenté, pero muy importante que sepan que no me va a llegar una notificación diciéndome: Juan Pérez, usted que no presentó la declaración de transparencia y beneficiarios finales, tiene una multa de 5.500.000. No, cuando Juan Pérez vaya al registro y quiera solicitar una certificación de personería jurídica o quiera vender la propiedad que está inscrita bajo esa sociedad, ahí es donde se va a dar cuenta y le va a aparecer un recibito diciéndole: mire, don Juan Pérez, usted no presentó el registro de transparencia y beneficiarios finales. Primero, no le puedo entregar las certificaciones que usted solicita y tampoco puede hacer ninguna transacción con los inmuebles o los bienes muebles que usted tiene inscritos, porque usted me debe 5,5 millones que se han ido generando porque usted incumplió con su responsabilidad tributaria. ¿Qué otra obligación tenemos? Bueno, la del impuesto de los bienes inmuebles y tasas municipales. Este está regido por la ley 7509
que se llama Ley del Impuesto sobre los Bienes Inmuebles. ¿Y qué me deriva o qué me detona esta obligación tributaria? Bueno, el hecho de tener un terreno, una casa, una construcción que sea fija y permanente y que se encuentran, y vean qué importante aquí, a veces las personas piensan que no deben de pagar este impuesto porque la propiedad no está inscrita. Sin embargo, la ley me dice tanto si está inscrita o no en el registro de la propiedad. Si yo tengo un pedacito de terreno y no está inscrito en el registro, igualmente la municipalidad, cuando hace sus revisiones y va y revisa catastros y todo lo demás, puede identificar que hay una propiedad que no está inscrita, pero inmediatamente activa, ubica al dueño y activa la obligación de este impuesto. Importante señalar que la forma de recaudación va a depender de cada municipalidad. ¿Y por qué? Porque las municipalidades son los únicos entes, aparte de la administración tributaria, que gozan de autonomía a la hora de tomar sus decisiones y a la hora de recaudar impuestos. Muy importante que el impuesto sobre bienes inmuebles se paga sobre cada bien individual. No es un impuesto que esté asociado a la persona física dueña o a la sociedad dueña de un conjunto de propiedades. No, aplica sobre cada bien individual. La base imponible, ¿cómo se calcula? ¿Cómo sé yo cuánto voy a tener que pagar de impuestos sobre los bienes inmuebles? Bueno, ese valor se va a registrar en la municipalidad el 1 de enero de cada año. Si ustedes han hecho este proceso, saben que deben de acercarse a la municipalidad. Las municipalidades tienen un formulario que es como una declaración jurada en donde uno va indicando las características del bien inmueble que posee. Y este formulario, que más o menos es el que puede homologar a una especie de avalúo, es donde uno declara el valor. Si uno no lo hace, puede la municipalidad en sus inspecciones hacerlo de oficio y determinar la base imponible. Cada 5 años este valor debe de ser actualizado y, como les digo, si uno no se presenta y completa el formulario y lo hace de forma voluntaria, en algún momento la municipalidad que le corresponde va a ir y a hacer el avalúo y determina el impuesto a pagar. ¿Cuánto es la tasa de este impuesto? Se cancela un 0.25% del valor registrado del bien inmueble. Dependiendo de la municipalidad, existe la posibilidad de hacer la cancelación, ya sea trimestralmente o, si usted quiere, puede hacer el pago anual. Aquí un aspecto importante es que hay un rango de exoneración. Entonces, si yo tengo una propiedad, por decirles, de 50 millones, hay un margen que se establece. Los 10 primeros millones, si más no recuerdo, esto está de acuerdo a salarios base, ese monto se puede exonerar en el tanto y cuanto usted no posea más de una propiedad en la municipalidad que le corresponde realizar el pago del impuesto respectivo. Si ya tiene más de una propiedad, no va a aplicar la exoneración. Importante señalar que cuando nos cobran el impuesto de bienes inmuebles, también dentro de ese recibito vienen calculadas tasas. Recuerdan que al inicio les hablé que los tributos se clasificaban en impuestos, tasas y contribuciones especiales o parafiscales. Bueno, en el caso del recibo de bienes inmuebles, nos cobran unas tasas que puede ser por la recolección de basura, en algunos lugares por tema de alumbrado, en otros lugares por tema de alcantarillado. Entonces, para que sepan que también eso forma parte de esta obligación. Y por supuesto, el no pago en tiempo va a generar impuestos.
¿Y cuál es la sanción máxima en el caso de no pago de impuesto de bienes inmuebles o impuesto de bienes impuesto municipal, que así es como lo conocemos popularmente? Va a ser que nos van a rematar la propiedad. Entonces, en este caso también considere, creo que resulta mejor ir haciendo el ahorrito mensualmente para asumir la responsabilidad del pago de este impuesto de algo que posiblemente usted adquirió con mucho esfuerzo y evitar un proceso de remate. Tenemos la declaración anual de patentes municipales, que esto solo va a aplicar para aquellos contribuyentes que desarrollen una actividad económica lucrativa en una municipalidad específica. ¿Cómo se paga o cuándo se paga? Se paga el 15 de enero de cada año. Las sociedades van y presentan una declaración a la municipalidad y en esta declaración van a indicar los ingresos que tuvieron en el periodo fiscal de cierre. ¿Qué significa este? Si el cierre fiscal 2020 fue 31 de diciembre de 2020, el 15 de enero deben de presentarse a la municipalidad que les corresponde, a hacer la declaración de sus ingresos brutos y de cualquier otra información que les soliciten para que se les haga el cálculo de la patente municipal. No se paga en ese momento, eso es solo informativo. El pago se realiza de forma trimestral en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año. Con la declaración que debemos de presentar, bueno, debemos de presentar una copia del impuesto sobre la renta, porque de esta forma la municipalidad se garantiza que lo que usted reportó a la administración tributaria es la misma base que se va a utilizar para el cálculo de la patente municipal. Pueden haber otros requisitos, pero como les mencioné, las municipalidades gozan de autonomía y algunas pueden tener más o menos requisitos de acuerdo a las necesidades que se tengan. El impuesto solidario. El impuesto solidario es más conocido como el impuesto a las casas de lujo. Este impuesto se estableció para poder financiar programas de vivienda de interés social y aplica para los bienes inmuebles específicamente de uso habitacional, que sean utilizados, y aquí es muy importante, que sean utilizados ya sea de forma habitual, de forma ocasional. Por ejemplo, si una persona tiene una casa de playa donde va ocasionalmente, está sujeto, dependiendo de los tramos que ya vamos a ver, a este impuesto. Y es dentro de los obligados que tenemos como parte del impuesto solidario, están también, y vean qué importante, los concesionarios de las zonas marítimo-terrestre, que es algo de lo que usualmente no se habla. Escuchamos hablar el impuesto a las casas de lujo, pero nunca se hace referencia al tema de los concesionarios de la zona marítimo-terrestre. Entonces, es un aspecto que se debe de tener en cuenta, no solo como persona física o como una sociedad que tenga un bien inmueble, sino que esto afecta al tema de los hoteles. Entonces, hay que estar atento a estos pequeños detalles que se establecen en la legislación. Esta declaración del impuesto solidario y el pago, la declaración se presenta cada 3 años, a más tardar el 15 de enero del año que me corresponda. La declaración se realiza mediante un formulario que se denomina D-179 y que se llama Declaración y Pago de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Viviendas. Como se hace cada 3 años, ahorita estaba vigente, el 15 de enero venció, estaban los periodos 2019, 2020 y 2021. Y aquí es súper importante, la sanción de no presentación corresponde al 50% de un salario base.
Eso quiere decir que para 2021, si usted debía de cancelar el impuesto solidario, tiene en este momento una sanción base de 262.100 colones. Y ojo que esa es la sanción base, pero a esa sanción le están calculando intereses, tiene la multa por omisión de información y todo eso va sumando. Cuando usted se dé cuenta, pues va a tener una pequeña bolita de nieve ahí dándole vueltas. Entonces no se arriesgue, sea previsorio, ahorre, abra un objetivo en la cuenta bancaria que le permita programar de una mejor manera el pago de sus impuestos. Vean que hasta acá llevamos ya cerca de 6 obligaciones materiales, y materiales significa desembolso. Entonces, estemos preparados para esto. Continuando con el impuesto solidario, como les decía, es un impuesto anual. Y anual me significa que me considera el periodo natural del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Y esto, como les decía, quiere decir que el pago es anual y que, como les indicaba anteriormente, se realiza el 15 de enero de cada año. Y como les hablaba anteriormente, la no presentación representa un 50% de un salario base, pero adicionalmente los intereses son de 1% mensual. La sanción no me va a superar el 20% del impuesto, pero al final, como les digo, el impacto económico es significativo. El monto del impuesto es escalonado, va a depender de diferentes tramos, se actualiza cada periodo fiscal. Y estos son los tramos que se manejaron para el periodo 2021. Vean que si nos centramos en el detalle de los tramos, los montos son bastante altos. Entonces, ¿qué va a pasar si me sancionan por el no pago de este impuesto? Ya pueden ustedes visualizarlos, no me voy a ir a nivel de detalle con los tramos. Sin embargo, ilustrativamente, pues ahí tienen la información e igualmente también se les va a compartir la presentación para que puedan tenerla a la mano. Lo que les quiero decir es el costo de no asumir la responsabilidad tributaria es alto y ustedes son los que deciden qué es lo que quieren hacer. La obligación existe, tiene una sanción, tiene un costo económico, pero depende de ustedes cómo quieran asumir la consecuencia del no pago. Una de las nuevas obligaciones o responsabilidades que nació con la Ley del Fortalecimiento a las Finanzas Públicas fue un capítulo que se incorporó que se denomina rentas de capital inmobiliario y las ganancias de capital. Ahorita vamos a ver, las rentas de capital inmobiliario. ¿Sobre qué aplica este impuesto? Sobre los arrendamientos, subarrendamientos de bienes inmuebles. Los arrendamientos son lo que popularmente siempre hemos denominado alquileres. Si yo alquilo una casa, si yo alquilo un terreno, si alquilo un edificio, estoy sujeta o sujeto al impuesto de rentas de capital inmobiliario. Igualmente, si yo cedo el uso del derecho del bien inmueble, está sujeto a este impuesto. O bien, si cedo la facultad de uso o goce de bienes inmuebles. ¿Qué características debo de tener en consideración con las rentas de capital inmobiliario si formo parte de este régimen? Bueno, esta es conocida como una renta pasiva. ¿Qué significa esto? Que yo no desarrollo o no establezco, utilizo recursos productivos para desarrollar esta actividad. Un alquiler no implica desarrollo de ningún esfuerzo
para obtener el ingreso. Por eso es que se conoce como una renta pasiva. Entonces, ¿qué pasa? Si yo solo me dedico a eso, tengo unas casitas de alquiler o tengo una sola casa de alquiler, automáticamente la actividad económica que tengo como contribuyente me cae dentro de este régimen. Si tengo alguna otra actividad lucrativa y adicional o complementariamente tengo un alquiler o un arrendamiento, yo puedo definir en qué régimen me quedo. Si declaro cada una de las actividades, dígase la actividad lucrativa como parte del régimen tradicional y el alquiler bajo el régimen de capital inmobiliario. Pero eso no es que yo decido y no comunico a la administración, no. Hay una declaración jurada que yo debo de presentar a la administración tributaria indicándole bajo qué régimen yo voy a tributar mis ingresos. Si yo no hago la comunicación, y ha sucedido con muchísimos contribuyentes, la administración tributaria por oficio y guiándose por el código de actividad va a definir a dónde y bajo qué régimen el contribuyente va a tributar. Entonces, como les digo, no es una decisión del todo unilateral. El contribuyente puede decidir, pero debe de comunicarlo a la administración. Una vez que el contribuyente decide y le comunica a la administración en qué régimen va a tributar, puede cambiarse de régimen o debe de permanecer en el régimen por 5 años. Entonces no es que cada año o de acuerdo a lo que me conviene voy a cambiar. No, eso no se puede hacer. La presentación de estas declaraciones se hacen el 15 de cada mes bajo el formulario D125, declaración jurada de las rentas de capital inmobiliario, por los conceptos que les indiqué anteriormente. Ventajas a la hora de la declaración de estas rentas. Permite una deducibilidad máxima del 15% sin necesidad de comprobantes. Y entendamos el concepto sin comprobantes. Para efectos de la declaración, y de hecho el formulario no me permite hacer otra cosa, el formulario me va a calcular automáticamente el 15% como gastos deducibles. Pero recuerdan cuando hablamos de las obligaciones formales, yo debo de llevar un registro contable de todas las actividades que yo desarrolle. Entonces, para temas contables yo debo de tener los comprobantes. Sin embargo, si me van a fiscalizar rentas de capital inmobiliario, sabemos que realmente no me van a pedir los comprobantes porque la ley me permite deducirme ese porcentaje. Si usted tuvo menos de un 15% como gastos deducibles, bueno, se verá beneficiado, porque me va a permitir deducir más de lo que eventualmente yo invertí como gastos en un determinado periodo. La tasa que voy a pagar es un 15% sobre los ingresos netos. Y para ejemplificar, dígase que yo tuve un ingreso en el mes de junio de 1,000 colones. Sobre esos 1,000 colones me puedo deducir el 15%, que entonces serían 150 colones. ¿Qué me queda como ingreso neto? 850 colones. Sobre esos 850 colones me van a calcular el 15% del impuesto que voy a pagar. Y recordemos cuándo lo voy a pagar, el 15 de cada mes. Si estoy presentando la declaración del mes de mayo, tuve que haberlo hecho 15 de junio. Si voy a presentar la de junio, va a ser el 15 de julio. Entonces es 15 días posteriores a el mes de la declaración. En cuanto a las rentas de capital inmobiliario, tienen una mecánica muy parecida a la anterior, solo que en esta se refiere a los conceptos de préstamos, por ejemplo, o cesión a terceros de fondos propios. Aquí me entran en muchas ocasiones la actividad de los prestamistas.
que son personas que se dedican a ceder el uso de su dinero, que no son supervisadas por ningún ente regulador, pero que se dedican a esa actividad. ¿Qué más es una renta de capital mobiliario? Cuando se arrienda, subarrienda, por ejemplo, un vehículo, que un vehículo es un bien mueble, se alquila una moto, que se da mucho en el caso de los mensajeros o los agentes de ventas, que muchísimas veces parte del ingreso que perciben es porque alquilan su moto a la empresa para la cual prestan el servicio. Bueno, los mensajeros o agentes de ventas que trabajen bajo esta modalidad deberían de estar inscritos en las rentas de capital mobiliario. Caso contrario, deberían de recibir este pago como parte de su salario. Entonces, esto es para poderles ejemplificar qué es lo que sucede en la vida diaria con la aplicación de estas normativas. Igualmente, este es un impuesto que se cancela a los 15 de cada mes. ¿Qué significa eso? Se cancela 15 días posteriores al mes de la declaración. Este régimen no permite deducirse ningún gasto. ¿Qué significa esto? Que si yo alquilé mi vehículo en 1,000 colones, sobre esos 1,000 colones yo voy a pagar un impuesto del 15%. Ya casi vamos llegando aquí con los impuestos quizás que más polémica han generado con la reforma fiscal que se dio en diciembre de 2018 y que se implementó a partir de julio de 2019. La primera de ellas, el impuesto al valor agregado. Este fue un cambio significativo en el sentido de que previo a la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, los servicios no estaban gravados con el impuesto general sobre las ventas. La mayoría de bienes sí estaban gravados, teníamos una tarifa única del 13%, pero los servicios no. ¿Y qué significó esto? Bueno, que se vino a encarecer el costo de los bienes y de los servicios. Y aquí se incluyó los bienes porque hay algunos bienes que no estaban gravados en su momento y que ahora pues sí están gravados con el impuesto al valor agregado. Importante que los bienes y servicios sean prestados o el beneficio se reciba en el territorio de Costa Rica. Dependiendo de la actividad económica, tenemos tarifas diferenciadas. Tenemos tarifas del 1% que aplica para los productos que están incluidos en el reglamento de canasta básica tributaria, que es un 1%. Son cerca de 189 artículos específicos que forman parte de este listado. Tenemos la tarifa del 2%, tenemos que la del 2%, perdón, a grandes rasgos, aplica para capacitaciones que no son reguladas por el CONESUB ni por el Ministerio de Educación Pública, aplica sobre los medicamentos, no sobre todos porque hay algunos que son exonerados, pero para que tengan la referencia. Está la tarifa del 4% que aplica para los servicios médicos de salud privados. Y aquí incluimos todos los servicios que den a aquellos profesionales que están incluidos en la Ley General de Salud. Y esta, perdón, ahí hay un error en la filmina, el 13% dice la filmina 14%, eso es un error que aplica sobre la generalidad de los bienes. Únicamente cuando la ley me indica taxativamente que ciertos bienes y servicios tienen una tarifa reducida, queda para esos bienes y servicios. Caso contrario, aplica el 13%. Este es un impuesto que se cancela mensualmente, 15 días posteriores a la fecha de la declaración. ¿Cómo realizamos esta declaración? Bueno, la realizamos también en la plataforma de administración tributaria virtual o ATV mediante el formulario que se llama D104-2,
que es declaración jurada del impuesto al valor agregado. Esta declaración, súper importante, y si me devuelvo otra vez a los deberes formales, la obligación de presentar declaraciones. Si la declaración me da 0 o tengo un saldo a favor, siempre, siempre, siempre tengo la obligación de presentarla. Si no la presento, me expongo mínimo a una multa de 46.220 colones. Y eso si la presento de forma voluntaria, porque si no la presento de forma voluntaria, ya vencido el plazo, pues las multas se irán incrementando. Así que, como les digo, tengamos cuidado y seamos buenos administradores de los recursos que usualmente suelen ser escasos. ¿Qué pasa con el impuesto al valor agregado en el caso de las pymes? Las pymes gozan de ciertos beneficios en ese sentido. Si usted es una pyme que está debidamente inscrita en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y arrienda un local, si el costo de ese arrendamiento no supera el 1.5 salario base, significa que usted tiene derecho a pedir la exoneración del impuesto al valor agregado. Eso también se hace a través de otra plataforma de la administración tributaria que se llama Exonet. Pero ojo, tiene que solicitar la exoneración. Caso contrario, si usted no presenta la exoneración, le van a facturar con el 13%. De referencia, para el periodo 2021, el 1.5 salario base son 693.300 colones. Llegamos al impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta me lo regula la Ley 7092, que sufrió también modificaciones a raíz de la emisión de la Ley 9635 del fortalecimiento a las finanzas públicas. ¿Qué es lo que grava el impuesto sobre la renta? Bueno, grava las utilidades obtenidas por los contribuyentes en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El valor de este impuesto, dependiendo de la actividad y de los ingresos que se tengan, van a ser escalonados. Sin embargo, nunca van a sobrepasar la tasa del 30%. Este impuesto se paga anualmente 2 meses y medio posteriores al cierre fiscal. Por ejemplo, el cierre fiscal de 2020 fue el 31 de diciembre. 2 meses y medio después son 15 de marzo de cada año. Y perdón, voy a rectificar que antes en el tema de sociedades inactivas les dije que febrero, no, es igual que este, es 2 meses y medio posteriores al cierre fiscal, lo que me significa es que cada 15 de marzo también tendré que estar presentando la declaración de las sociedades inactivas. La declaración del impuesto sobre la renta se presenta a través del formulario D101, que es la declaración jurada del impuesto sobre la renta, y al igual que el impuesto al valor agregado, aunque yo no haya tenido utilidad, aunque no tenga que pagar impuesto o tenga un saldo a favor, la obligación de presentar la declaración siempre va a ser exigida. Entonces, tengan cuidado con estos detalles que a veces decimos, no, yo no tengo que presentar la declaración porque tuve una pérdida. Bueno, no, tuvo una pérdida, pero mi obligación viene desde presentar hasta pagar. Entonces, la de presentar siempre va a estar ahí latente. Acá están ilustradas pues las tarifas vigentes para el periodo 2021. Tenemos diferentes tipos de escalas, como les mencionaba. Tenemos a la persona asalariada, para lo cual se establecen los rangos. La resolución en la que se establecen los tramos que se van a cobrar según la actividad económica o el sector, se establecen
con los diciembres de cada año. Entonces, en diciembre 2020 se establecieron las tablas para el 2021. Como les decía, hay una tabla para los asalariados, otra para las personas físicas con actividad lucrativa, que es esta que se está proyectando en este momento. Está la de personas jurídicas. La de personas jurídicas tenemos dos posiciones. Las personas jurídicas que no me exceden los 109.337.000 tienen este rango que va desde el 5% hasta el 20%. Y tenemos una tarifa única ya para aquellas personas jurídicas que me exceden los 109.337.000 y en este caso, si se excede ese monto, se pagará un 30%. ¿Qué pasa con las pymes en relación al impuesto sobre la renta? Igualmente hay un beneficio. Si son una pyme que está debidamente inscrita en el Ministerio de Economía o bien es una PIMPA, que esto es una pequeña o mediana empresa agropecuaria que está inscrita en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, lo que la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas me estableció es que en el primer año de operaciones van a tener una exoneración del 100% del impuesto sobre la renta. ¿Qué significa esto? Que si usted es una pyme y su primer año de operación es 2021, está inscrita en el MEIC o está inscrita en el MAC, cuando deba de presentar la declaración de 2021 en marzo de 2022, va a cancelar 0 impuesto. En el segundo año va a cancelar el 25% de la tarifa vigente. Eso significa, hace la matemática, 25% por el 30% y esa es la tarifa que va a cancelar. Y estaría pagando entonces un 7.5%. En el tercer año va a pagar el 50% de la tarifa vigente. Si la tarifa vigente es el 30%, pues pagaría un 15%. Ya para el cuarto año, sí equipararía al resto de contribuyentes del régimen tradicional y pagaría la tarifa completa, que sería un 30%. Pero vean qué importante es conocer estos detalles, porque inclusive los 2 primeros años de operación de un emprendimiento, de una pequeña o mediana empresa o de una microempresa, son en los que mayor liquidez necesitamos. Y este beneficio pues representa algo significativo en ese flujo de efectivo. Entonces también a poner atención a este detalle que les estoy compartiendo. Y bueno, para finalizar nuestras obligaciones tributarias, tenemos lo referente a las declaraciones informativas. La primera de ellas es lo que se relaciona con la declaración anual de retenciones como pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Esto se hace a través del formulario D150. ¿Y qué conceptos son los que yo declaro ahí? Bueno, si yo durante el año he realizado retenciones al 3% por concepto de transportes, comunicaciones, reaseguros, películas cinematográficas y noticias internacionales, voy a tener que presentar este formulario. Igualmente lo deben de presentar aquellos contribuyentes que realizan retenciones del 2%, cuando participan en procesos de licitaciones con el Estado. Quienes hacen ese proceso saben que siempre en los carteles indican que se les va a realizar una retención del 2%. Entonces, eso se declara mediante este formulario. ¿Cuándo vence esta declaración? El 28 de febrero de cada año. ¿Qué significa eso? Que si usted tenía la responsabilidad de esta obligación tributaria, lo correspondiente al periodo fiscal que cerró 31 de diciembre de 2020, tuvo que haberlo declarado el 28 de febrero del 2021. Tenemos la declaración anual resumen de clientes, proveedores y otros gastos específicos. Esta dio mucho dolor de cabeza este año porque salieron varias resoluciones al respecto,
pero vieran que es bastante sencilla esta declaración. Se presenta bajo el formulario D151, pero se presenta solo para aquellos casos en que usted tenga transacciones que no hayan pasado por factura electrónica, que deberían de ser los menos. Porque si usted todas sus transacciones de compras, y no hay duda que las de ventas, porque en ventas estamos 200% obligados a emitir la factura, ahí no hay por dónde. Si todo pasó por factura electrónica, la administración tributaria ya tiene en su base de datos esa información. Sin embargo, si realizó alguna transacción que es autorizada, que no tenga factura electrónica, ahí sí tiene que declarar esa información. Y esto sucede mucho en el régimen simplificado, que como no están obligados al tema de la factura, pueden realizar compras sin facturas a otro contribuyente del régimen simplificado y por lo tanto, pues sí, tienen que hacer la declaración. Si ese es el caso, antes se establecían ciertos rangos dependiendo del servicio que decía, a partir de este rango usted va a reportar. Sin embargo, a partir de la declaración correspondiente al periodo fiscal 2020, se dijo, si no pasó por factura electrónica, me va a reportar desde el colón 1 que usted vendió o que usted compró. Y importante señalar que vence también 28 de febrero de cada año. Y tenemos la declaración anual de retenciones. Esto se hace mediante el formulario D152. ¿Y qué debo de informar acá? Bueno, las retenciones que hice por tema de dietas, por tema de dividendos, participaciones, todo lo que esté relacionado con el concepto de impuesto único y definitivo. Acá también se reportan las retenciones que se realizan a las personas asalariadas, pero entonces es conceptualmente lo que se considere como impuesto único y definitivo. Vencimiento 15 de marzo de cada año. Y los dejo finalizando ya con esta reflexión. Tus ingresos crecerán hasta donde crezca tu mente. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una buena planificación en mi negocio, en mi emprendimiento, en mi microempresa, en mi pyme, pues voy a crecer hasta donde yo haya planificado todas mis obligaciones y haya cumplido con todas mis responsabilidades y no hay limitación. La mente no tiene límites, así que los invito a conocer más de las obligaciones, a revisar cómo está estructurado su negocio y por supuesto a asumir la responsabilidad que como costarricense y como contribuyente tiene para con el país.